Hermanas, ¿cómo están? Les saludo nuevamente con gozo al seguir con este estudio que estamos viendo del discipulado. Espero que estén todas bien, que estemos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y que pues estemos disponiendo sobre todo en nuestro corazón a aprender más de Él. En esta ocasión vamos a adentrarnos a otro tema que es acerca de una disciplina espiritual que es necesaria en la vida del discípulo de Cristo, que es la oración. ¿Sí? Es muy importante, es necesario que la iglesia de Cristo seamos una iglesia que ora de forma persistente y sin cesar, como nos enseña la palabra. Hemos estado platicando ya sobre temas y repasando un poco, pues hemos hablado ya de lo que es el Evangelio, de lo que es el fruto de nuestras vidas, el crecimiento, la devoción de un discípulo de Cristo. Hemos meditado en sus atributos, hemos hablado también de la importancia de tener una vida obediente al Señor, una vida rendida. Y ahora vamos a estar hablando en estas próximas clases o temas acerca de aquellas disciplinas espirituales que todo creyente necesita practicar, como vimos la lectura y el estudio de la palabra, que lo estuvimos comentando anteriormente. Y bueno, quiero leerles algo que dice un catecismo protestante, que dice: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. Y esta es una de las definiciones más completas que nosotros vamos a encontrar en la historia de la Iglesia. Aquí entendemos, obviamente, pues que la oración es algo básico, ¿no?, en la vida del cristiano. Es algo importante que debemos de hacer. Vemos en Juan 15, 5, también el versículo 7, 8 y el versículo 16, que dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Entonces, en este pasaje nos muestra el Señor que Él nos dará lo que pidamos al permanecer en Cristo, porque para eso nosotros fuimos escogidos, ¿no? Y Él nos da esta misión para que nosotros llevemos fruto, ¿sí? Y que al momento de nosotros estar clamando a Dios y dar ese fruto, Él sea glorificado cuando nos responde nuestras oraciones. Entonces, necesitamos de Dios para dar fruto. En su soberanía, Él se complace en llevar a cabo sus propósitos en este mundo y en nuestras vidas, en respuesta a nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, sabemos que, como nos enseña este pasaje, separados de Dios, nada somos. Y esto es algo que debemos de tener muy conscientes, ¿no? Como creyentes. Un creyente no puede vivir su vida sin tener comunión con Dios, porque eso sería vivir separados de Dios. Entonces debemos antes que nada recordar que los creyentes oramos porque somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, nosotros hemos sido adoptados por Dios. Ahora, nuestra adopción es un privilegio, ¿sí? Es un privilegio que mucho mayor que la justificación, porque involucra una relación mucho más íntima de cercanía y de amor. Por ejemplo, vemos en primera de Juan 3:1 que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. J. Packer explica, ¿no? Dice: estar en la debida relación con el Dios juez es algo realmente grande, pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por el Dios Padre. Entonces, el Señor de todo no solo nos perdona, nos declara justos, sino que además nos hace parte de su familia y nos sienta a su mesa. Tenemos que ver qué gran privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y reconocemos que es en Cristo que tenemos acceso a Dios, entonces Dios es nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, eso debe de llenarnos de seguridad y de confianza.
también nos tiene que hacer más humildes y agradecidos, ¿no? Porque esa adopción entendemos que fue por gracia. Ahora, al mismo tiempo, esta adopción debe de influir en la manera como vivimos para Dios y cómo buscamos profundizar en nuestra relación con Él. Ahora, vamos a recordar que Dios no es un amo al que tenemos nosotros que obedecer, ¿no? Para que nos ame y para que nos acepte. Hemos hablado del amor de Dios, ¿no? Él es un Padre al que nosotros podemos acercarnos confiadamente, como dice su palabra, nos podemos acercar ante el trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, de esa manera, nuestra adopción es la base de nuestra oración, ¿sí? Nos acercamos a Dios porque es nuestro Padre, como dice Mateo 6:9, oren de esta manera, dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, miren, el Espíritu Santo nos lleva a acercarnos a Dios en oración y a tratarlo como nuestro Padre. Vemos también Romanos 8 del 15 al 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es nuestra seguridad, somos hijos de Dios y un hijo debiera querer estar con su padre como algo natural. O sea, Cristo, por ejemplo, vemos que vivió en comunión constante con su Padre en esa oración. Lo vemos, por ejemplo, en estas citas, Marcos 1:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y hay muchísimas citas más en la palabra que encontramos donde Jesús estaba en constante comunión con su Padre, ¿sí? Pasaba mucho tiempo en oración. Entonces, por tanto, si su imagen, o sea, la imagen de Cristo está siendo formada en nosotras y tenemos nosotros su espíritu en nuestras vidas, nos vamos a caracterizar por orar, ¿no? O por lo menos desear hacerlo más. Entonces, el llamado a la oración consiste en cultivar la inclinación que el Espíritu nos da a acercarnos a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Martin Lloyd Jones decía que la manera más rápida de contristar el Espíritu es no obedecer el impulso de orar. Entonces, si somos tan pecadoras como la Biblia dice, entonces cada vez que sentimos una inclinación a orar, está ocurriendo un milagro en nuestras vidas, ¿no? Porque aún eso Dios lo pone, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad y aún la oración es una de estas manifestaciones de su gracia, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando no nos sentimos con ánimo para orar, debemos de perseverar en esta disciplina. Debemos ser honestas ante el Señor y expectantes de cómo el Espíritu Santo también nos va avivando nuevamente, ¿no? Miren, un ejemplo muy claro son los niños pequeños, ¿no? Cuando ellos despiertan cada día, normalmente se acercan a sus papás, los buscan, salen de su habitación, caminan hasta donde ellos están, ¿no? Bueno, esta imagen nos hace, pues nos ayuda, ¿no? A ver la libertad que tenemos en Cristo para nosotros venir ante el Padre Celestial todos los días. Los cristianos tenemos la maravillosa bendición de poder presentarnos ante el trono de gracia en cualquier momento para hablar con Dios y buscar de Él. No estamos limitados, nadie nos los prohíbe, Dios mismo nos acepta, no nos rechaza. Entonces, en la oración, por un lado está la acción del creyente que viene a hablar con Dios y por el otro lado está el Señor listo para escucharnos y obrar según su perfecta voluntad. Entonces, aquí vemos, la oración es muy importante. Sin ella, el crecimiento se atrofia, la fe se debilita y la santificación se obstaculiza. Entonces, realmente vemos qué importante, ¿no? Es la oración. Pero esto no es solamente lo que encierra la oración. En la oración del creyente hay mucho más. Miren, la oración es una negación que nosotros hacemos a nosotros mismas para poder depender de Dios. A veces actuamos, la verdad, como si la solución a nuestros problemas, los temores y nuestro deseo de hacer cosas para Dios depende de nosotras, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros, como sus hijas, vengamos a Él en humildad, ¿sí? Dependiendo, reconociendo que Él sabe lo que necesitamos.
Entonces, la oración, miren, no se trata de mirarnos a nosotras mismas, de buscar en nosotros fuerza, ánimo, gozo, paz, esperanza y autocontrol. O sea, se trata más bien de levantar la vista hacia nuestro gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. En la oración nosotros expresamos que necesitamos a Dios, clamamos que deseamos más de Él, ¿sí? Rogamos que nos ayude, que nos guíe, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, por eso la oración debe hacerse con regularidad, ¿sí? Con persistencia, con resolución, con tenacidad, al menos cada día, ya sea que tengamos ganas o no tengamos ganas. Bueno, observemos, por ejemplo, cómo es nuestra convivencia con otras personas, ¿no? Ahí aprendemos mucho de cómo se van creando las relaciones o no se van creando, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos interesa tener una relación con alguien, ¿no? Ahí estamos buscándolo o buscándola, ¿no? Para pasar tiempo con esa persona. Pero imagínate que vives con alguien que no te habla, ¿no? O que solo te deja mensajes, o piensa en alguien que tú probablemente lo has buscado o la has buscado para desarrollar una relación con ella y esa persona te rechaza, ¿no? O te ignora o no ha habido una respuesta de parte de esa persona, ¿no? Una relación en la que solo una persona pone interés y la otra no, pues se va a terminar enfriando esa relación, o sea, hasta se vuelve cansada, ¿no? Porque puede ser que tú busques a esa persona, pero a esa persona no le interesa tener una relación contigo. Entonces, obviamente pensarías que esa persona pues se aburre, ¿no? Con tu compañía o no le interesa escucharte o hablar contigo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos cuando nos pasa algo así? Pues a pesar de que tú seas muy ameno en tu conversación, es grosero, ¿verdad? Que esa persona no te hable. Entonces, sin duda, la palabra descortesía es demasiado suave cuando se refiere al fracaso de dirigirse directamente a nuestro Creador, ¿no? Porque Él es a quien nosotros le debemos todo, ¿no? Y el no pasar tiempo en esa relación, nosotros alimentando esa relación, pues realmente sí es una descortesía y es algo muy grosero, ¿no? Entonces la oración debe de ser perseverante. Dice, por ejemplo, Romanos 15:30, dice, les ruego que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Esto lo está escribiendo Pablo a los cristianos en Roma. Entonces aquí vemos algo importante también, que la oración es esfuerzo. Esto quiere decir que debemos seguir orando a través de los altibajos de todos nuestros sentimientos, ¿sí? Porque a veces, bueno, decimos, no puedo orar, no tengo el ánimo, ¿no? Y por ejemplo, tenemos nosotros que orar hasta que tengamos el ánimo. La oración siempre es trabajo, es esfuerzo, como les comento. Algunas veces incluso vamos a tener que luchar para orar. No siempre vamos a tener las ganas, el ánimo, ¿sí? Por ejemplo, dice, cuando vienen esas horas del día en las que deberíamos estar teniendo nuestro tiempo de oración con Dios, con frecuencia parece como si todo conspirara para impedirlo. Nos ha pasado, ¿no? O sea, realmente a veces sí se vuelve un poco una lucha los tiempos de oración, ¿no? A menudo luchamos para concentrarnos, cuando estamos orando. Por ejemplo, los pensamientos a veces se nos mueven entre Dios y las obligaciones, ¿no? Que nos están esperando. Y Dios puede muchas veces concedernos esos tiempos de paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero la verdad es que ningún cristiano superará nunca la necesidad de luchar y de perseverar en la oración. Es algo que va a ir a veces hasta en contra, ¿no? De nuestra naturaleza, porque pues normalmente nos vamos a inclinar a lo contrario. Ahora, nos preguntamos a lo mejor, ¿cómo es la oración? ¿Sí? Y debemos de entender cómo es, ¿no? Realmente vemos en Génesis 3:8 que dice que en el huerto de Edén Dios se paseaba, ¿sí? Y esto significa caminar con, ¿sí? O sea, cuando la palabra dice que algunas personas caminaban con Él o caminaron con Dios, como Enoc, por ejemplo, eso quería decir que había una amistad, o sea, que había una relación, porque las personas normalmente cuando caminan juntas están conversando, ¿sí? Nos ha pasado, ¿no? Que vamos caminando con alguien
y vamos conversando, ¿no? Con esa persona, eso desarrolla una relación. Entonces, la oración en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo es la restauración de la cosa más preciosa que teníamos con Dios en el principio. O sea, en el principio había una comunicación libre con Dios y eso es restaurado ahora en nuestra relación que nosotros tenemos con Dios al orar, al acercarnos a Él, ¿no? Entonces, de esto podemos nosotros entender que la oración es un diálogo entre Dios y sus hijos, ¿no? O sea, nosotros le hablamos a Él en oración y Él nos habla por su palabra escrita. Vemos en 2 de Pedro 1:19 que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? O sea, tenemos la palabra día con día para que nosotros nos podamos acercar a ellos y estar atentos, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Tenemos su palabra. Esto nos lleva a comprender que como creyentes no es que te sientes ahí en silencio y esperes escuchar intuiciones, impresiones o tengas algún tipo de sentimiento que tú decidas que ya escuché la voz de Dios, ¿no? O sea, yo escucho la voz de Dios en mí. No, no es esto, o sea, no, esto significaría que entonces no necesitamos la escritura, ¿verdad? Para tener una relación con Dios, para la conversación y que podemos entonces comunicarnos con Dios dentro de nuestros corazones. Así que entendemos que Dios nos habla ante todo a través de las escrituras, ¿sí? El Espíritu, cuando nosotros leemos la palabra, nos reprueba, nos ilumina, ¿sí? Y así podemos escuchar a Dios a través de su palabra. J. Packer también dice, ¿no? Observa que una vez que entendemos nosotros la oración como una conversación, debemos relacionar con regularidad la meditación reflexiva y escritural con la oración, ¿sí? La oración es un puente entre la interpretación bíblica y el estudio. O sea, tienen que estar relacionados y ahorita lo vamos a entender un poco más, ¿sí? La propia práctica de Packer es que él dice leer la escritura, pensar a través de lo que mi lectura me muestra de Dios y convertir esa visión en alabanza antes de proseguir en oración, ¿sí? Entonces aquí vemos, él añade que este es un medio vital para conocer a Dios, o sea, la palabra y la oración es un medio vital para conocer a Dios. Entonces la oración es la respuesta que nosotros le damos al Señor a las meditaciones que nosotros hemos tomado de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que estar plantados en la palabra objetiva de Dios antes de que podamos saber cómo orar, ¿sí? Porque si descuidamos nosotros la palabra de Dios, entonces tenderemos a escuchar lo que queremos escuchar, ¿verdad? Y no necesariamente lo que Dios dice en su palabra. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, leemos pasajes de la Escritura y especialmente vamos conociendo la palabra, eso nos guarda de tomar versículos fuera de contexto, ¿no? Y acomodarlos a nuestro gusto, ¿no? O a lo que nosotros quisiéramos que dijera. Y entonces eso a veces es emplearlo a nuestros fines pecaminosos, ¿no? Porque tenemos ese peligro, ¿no? De ajustar la palabra a nuestros fines pecaminosos. Entonces, de la misma forma, estar plantados en la palabra de Dios nos protege contra el uso de la oración solo para escuchar lo que nosotros queremos oír. Entonces, fíjense, la palabra de Dios es primordial en la oración, porque sin ella no vamos nosotros a saber cómo orar correctamente. De hecho, la misma palabra nos enseña cómo orar, ¿sí? Wordsworthy lo dice bien, ¿no? Dice, si la oración no se dirige a Dios en términos de lo que es real, es una fantasía. La palabra de Dios está establecida desde el principio como el fundamento para cualquier comprensión humana de la realidad. O sea, Dios nos dicta la verdadera realidad a través de su palabra escrita y revelada, ¿sí? O sea, la realidad se trata de saber quién es Dios, quiénes somos nosotros a la luz de Él y lo que deberíamos de pensar del mundo. Entonces, esto significa que cuando nosotros llegamos a conocer todo el poder, conocimiento y la sabiduría de Dios,
vamos a querer ir a Él y le vamos a querer traer nuestras súplicas. Es la forma en la que está conectado el estudio de la palabra con la oración. Es más, miren, cuando vemos la realidad de este mundo perdido, depravado, confiando en que adoramos a un Dios soberano, vamos a Él en nombre de los muchos que sufren, ¿no? Y de los que no han escuchado el Evangelio. Entonces oramos a Dios, por ejemplo, para que Él pueda enviar un misionero, o que el mensaje de Jesús llegue a la gente que no ha alcanzado, que no se ha alcanzado, ¿no? Para que su nombre sea más glorificado todavía. Entonces, sin estar nosotros plantados en la palabra de Dios, no vamos a estar tan fácilmente condenándonos o sintiéndonos condenados por el pecado que también nos lleva a ser egoístas en nuestras oraciones. Entonces, normalmente nuestra inclinación es solo orar por nosotros mismos, ¿no? Nos hace centrarnos mucho en nuestro yo. Pero la palabra, cuando nosotros la ponemos en primer lugar, nos hace centrarnos en Dios, ¿sí? Entonces oramos de otra manera. Empezamos a orar de forma o por cosas que van a traerle gloria a Él, ¿no? Y entonces nos ayuda a que nosotros oremos según su voluntad. Vemos, por ejemplo, 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Notemos aquí, conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces nuestras oraciones, aquí entendemos que deben de estar alineadas con la voluntad de Dios. La manera más segura de orar es conforme a la voluntad de Dios, es orar a través de la Escritura, ¿sí? O sea, por ejemplo, leemos un pasaje, ¿no? Entonces, lo más simple es que podemos nosotros orar utilizando ese pasaje, haciendo que las palabras de la Biblia se conviertan en nuestras propias palabras. Esa es la forma más segura, ¿no? En la que nosotros sabremos que estamos orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Podemos, por ejemplo, orar para que Dios nos ayude a crecer y cambiar según lo que vimos en ese pasaje, ¿no? O podemos ofrecer una oración de acción de gracias por lo que acabamos de leer, ¿no? Porque acabamos de leer una verdad, por ejemplo. Entonces, la misma palabra está llena de oraciones y de modelos de oración. Podemos aprender a orar con la misma palabra. La fuente de información sobre la oración es la Biblia, ¿sí? La misma Biblia nos enseña. En sus páginas encontramos una guía fiel que nos va a ayudar a dirigirnos a Dios con nuestras propias palabras, ¿sí? Los salmos, por ejemplo, es una colección de oraciones de todo tipo, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros hallar los pasos que tomaron aquellos poetas inspirados que hicieron grandes peticiones a Dios. Entre estas oraciones, por ejemplo, los salmistas los vemos como estaban conscientes de la palabra de Dios, ¿no? Ellos eran estudiosos, la leían con el propósito de conocer al Señor profundamente. Por ejemplo, vemos en Salmo 25 del 4 al 5 que dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Ahora, si tú eres un creyente que siente que no sabe orar, ¿sí? Puedes aprender a orar con la misma palabra, a leer los salmos, el cómo oraron los grandes hombres de Dios. Podemos aprender e ir afirmando nuestra vida de oración de esta manera. Por ejemplo, vemos que hay 650 oraciones enumeradas en la Biblia, ¿sí? Hay aproximadamente 450 respuestas a la oración registradas en la Biblia. La Biblia registra a Jesús orando 25 veces durante todo su ministerio terrenal en la Biblia. Y vemos también que Pablo menciona la oración 41 veces. Entonces, ¿será o no importante la oración en la vida del cristiano? La Biblia habla de mucha oración. Los hombres de Dios oraban. Es de vital importancia que aprendamos a orar con la palabra, ¿sí? Si lo hacemos así, estamos nosotros asegurándonos de orar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Don Carson escribió, fíjense, dice: así como la palabra de Dios debe reformar nuestra teología, nuestra ética y nuestras prácticas, también debe reformar nuestra oración, ¿sí? Entonces, dejemos que la Escritura guíe nuestra oración.
George Mueller fue un hombre conocido por una vida de oración increíble, ¿sí? Podemos leer su biografía, es algo impresionante la vida de este hombre. Él fue un inglés nacido en 1805, pasó toda su vida cuidando huérfanos, ¿sí? Cuando él necesitaba algo del Señor, él oraba, ¿sí? Hasta que la oración le fuera contestada. A veces oraba cientos, hasta miles de días seguidos. Él dijo, quiero que leerles algo que él comentó, dice: para mí lo más claro es que lo primero que el Hijo de Dios tiene que hacer mañana tras mañana es obtener alimento para su hombre interior. Pero ¿cuál es el alimento para el hombre interior? No la oración, sino la palabra de Dios. Y aquí, de nuevo, no la simple lectura de la palabra de Dios, de manera que solo pase de largo por nuestra mente, como el agua corre por la cañería, sino considerando lo que leemos, meditando en ello y aplicándolo a nuestros corazones. Lo primero que nosotros debemos de hacer es leer la palabra y después, sobre eso que nosotros leímos, orar, ¿sí? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miren, no olvidemos que nuestro corazón es engañoso. Estamos expuestas a inclinarnos hacia el egoísmo, hacia el yo, hacia lo que yo quiero, ¿no? Por eso debemos de orar con mucho temor, y orar con la palabra es la mejor manera de hacerlo. Vemos también en Jeremías 17:9, como les comento: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Algunas veces podemos orar con motivaciones equivocadas, y Dios muestra su bondad, ¿verdad? Cuando Él a veces pues nos llega a conceder, ¿verdad?, esos deseos egoístas. Pero la oración no se trata de obtener nosotros lo que queremos, ¿sí? Tenemos que considerar lo que es la oración en la vida del creyente, ¿no? Y debemos de observar que no siempre es una práctica que nosotros como creyentes tenemos. Muchos congregantes no tienen o no han desarrollado esta disciplina en sus vidas. Y existen varias razones por las que esto sucede, ¿no? Incluso más bien se podrían llamar como excusas, ¿no? Y ahorita quiero comentar algunas de esas excusas que normalmente ponemos como creyentes para no pasar esos tiempos en oración, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones que se piensa: estoy muy ocupada para orar, ¿no? Que yo creo que es la excusa más, la que más escuchamos seguido, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿es el trabajo diario más importante que la oración? Acuérdense, hemos leído la historia de María, pero también está su hermana Marta, ¿no? En Lucas 10, 38 al 42 lo pueden leer, ¿no? Que vemos que María tenía al Señor en primer lugar en su corazón, ¿no? Y Marta no. O sea, vemos que el mucho trabajo, ¿verdad?, reemplazaba el pasar ese tiempo en comunión con Dios, como a lo mejor nosotros podemos estar a lo mejor muy ocupadas para orar como pensamos, ¿verdad? Y tenemos que considerar, ¿no?, cómo mi vida tiene que cambiar para que nosotros podamos orar de manera más consistente. A lo mejor comenzar nuestro día con oración, ¿no? Tendríamos que considerarlo, o tendríamos que pensar en dejar hacer algo para tener más tiempo en nuestra agenda, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros hacer, ¿no?, para que durante todo el día la oración sea algo integral, ¿no? Por ejemplo, como vemos en 1 de Tesalonicenses 5:17, que Pablo nos pide que oremos sin cesar. Entonces, esta es una de las mayores excusas que muchas veces ponemos, y tenemos que considerar que la oración no es algo como opcional, es un deber que Dios nos da en su palabra si somos hijas de Dios. Entonces necesitamos ajustar nuestros tiempos para que podamos tener ese tiempo de oración, igual que el del estudio de la palabra. Otras personas a lo mejor piensan, bueno, es que yo estoy muy alejada de Dios para orar, ¿no? Pensamos, estamos como frías, ¿no? Y la última cosa que queremos hacer pues es leer o orar. Bueno, este es el momento cuando más necesitamos considerar vivir de forma obediente, aunque no tengas deseos de orar, ¿sí? Si este es tu caso, estás permitiendo que tus acciones dirijan tu corazón, no tu obediencia. Entonces tenemos nosotros que en esos tiempos de frialdad espiritual
orar de manera específica para que Dios renueve precisamente nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, esta también es una excusa que a veces ponemos y tenemos nosotros que pensar, bueno, yo tengo que ser obediente y tengo que esforzarme y hacerlo a pesar de que yo me sienta muy alejada de Dios. Otra situación que puede haber a veces es la arrogancia o el orgullo, ¿no? Que nos lleva a abandonar la oración y pensar, no, pues es que yo no tengo necesidad de orar, yo estoy bien, ¿no? Mi vida funciona y todo está yendo en orden. Bueno, cuando nos sentimos así suficientes en nosotros mismos, por la tarea que tenemos y realmente no creemos que es Dios quien está haciendo el trabajo, entonces es cuando decimos, pues no me falta oración, ¿verdad? Esto es un peligro enorme. Richard Sibbes dice, habla de 2 pecados, ¿no? Que son los más peligrosos que todos los demás, que es el orgullo y la seguridad espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos sentimos seguras espiritualmente, cuando pensamos que todo está muy bien, eso es orgullo. Y esta es la razón por la que en muchas ocasiones necesitamos de la oración de otros porque estamos pasando por situaciones muy complicadas y por orgullo no pedimos oración a nuestras hermanas o a nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que aprender a confrontar nuestro orgullo, ¿no? Porque de alguna manera eso es depender de Dios, ¿no? Y ser humildes para pedir oración a quienes forman parte de nuestra familia en la fe, ¿sí? Sí es parte de ser humildes, pero muchas veces no lo hacemos por el orgullo, ¿verdad? Que está dentro de nuestros corazones. Hay otros obstáculos que pues también nos impiden acercarnos a Dios en oración. Uno de ellos es la amargura, ¿sí? Vemos por qué la amargura, ¿verdad? Porque pensamos, ¿por qué la amargura? Bueno, la amargura, los rencores y tener algo en contra de alguien, eso es algo que se puede convertir en un obstáculo para nuestra vida de oración, ¿sí? Vemos en Mateo 6:14 que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿sí? O sea, vemos que la falta de perdón hacia los demás perjudica nuestras oraciones, ¿sí? Porque obviamente el Señor pues te va a incomodar, te va a redarguir, te va a recordar eso que tú no has perdonado y pues obviamente estamos siendo nosotros como el siervo ingrato, ¿no? De Mateo 18, que no puedes devolver la deuda. O sea, nosotros perdonamos porque Cristo nos perdona. Y entonces no caigamos en ser como este siervo ingrato. Más adelante hablaremos de estos temas mucho más a profundidad. Pero ahorita estamos viendo, para nosotros es muy importante acercarnos a Dios y pedirle perdón, pero también estar a cuenta de perdonar a otros, ¿sí? Porque eso nos va a estorbar en nuestras oraciones. Nosotros perdonamos, como dice aquí, que perdonamos porque Cristo nos perdonó, no porque la otra persona se lo merezca, ¿sí? O sea, quien te ofendió. Cuando nosotros perdonamos a los demás, ¿qué demostramos? Que realmente deseamos el perdón de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que entender que Dios siempre responde. No siempre lo va a hacer de la manera que nosotros esperamos, ni cuando nosotros lo esperamos, ¿no? Pero sí responde. El Señor a sus hijos nos responde. Algunas veces, pues Dios no nos va a responder en el tiempo que nosotros lo esperamos, siempre va a responder en su tiempo. Y muchas veces Dios nos va a dejar esperando, ¿no? Es en esos casos en los que Él nos llama a perseverar. Ahí está tratando nuestro carácter, nos está enseñando a ser pacientes, a seguir persistiendo en oración, a seguir confiando en Él, ¿verdad? Y por eso nos hace esperar, para que aprendamos a perseverar. Recordamos la parábola de la viuda, ¿no? Y esta persistencia que tuvo, ¿no? En procurar al juez. Y vemos en Lucas 18:2-8 que dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, hablando de este tema, ¿verdad? De la viuda insistente. Entonces Dios, claro que contesta, ¿verdad? Dios responde a sus hijos. Y cuando pasa esto de que tenemos que estar esperando porque Dios todavía no responde, debemos de recordar que nuestra dependencia total es de Él en esos momentos, ¿no? Algunas veces, en vez de respondernos un espérate,
nos va a responder un sí, ¿no? Y podemos adorarle con una oración de acción de gracias, y normalmente cuando Dios nos responde que sí, pues es algo muy padre, ¿no? O sea, cuando tú vives esas respuestas de parte de Dios y sabes que tú has estado orando por eso y Dios está respondiéndolo, es algo que provoca mucho gozo y mucha fe y mucha confianza, ¿verdad? Mucha esperanza de seguir orando por todas aquellas cosas que sabes que también Dios va a responder. Pero en ocasiones va a suceder que habiendo orado sincera y desinteresadamente, pensando que orábamos según la voluntad de Dios, Dios nos responde al final con un no. Y aquí es cuando podremos recordar que Dios es bueno y que es confiable. Porque muchas veces cuando Dios dice un no, muchas veces como niños pequeños, a veces somos berrinchudos, ¿verdad? Y nos enojamos. ¿Y por qué Dios no me contestó, no? Pero la verdad es que nosotros no conocemos siempre sus planes y sus caminos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 11, del 33 al 34, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y nosotros tenemos que seguir confiando, porque Dios es bueno y Dios es confiable, a pesar de que muchas veces Dios nos responde con un no. Oramos, por ejemplo, para que Dios sane al enfermo y sin embargo el amigo querido muere, ¿no? Y no sabemos por qué. No entendemos muchas veces los caminos de Dios. Existen muchas otras maneras en que podamos orar por cambios de circunstancias, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, queremos ver cambios en nuestro trabajo o en personas que conocemos o en el mundo, ¿no? Que nos rodea. Y aún así esos cambios no suceden. Al final, independientemente de cuál sea nuestra oración, nosotros necesitamos confiar en Dios, ¿sí? Mark Dever aquí comenta algo que me gustó mucho, se los voy a leer, dice: independientemente del gigante espiritual en que te conviertas, habrá días cuando la respuesta de Dios a tus oraciones será no. A pesar de tu petición, búsqueda y derramamiento de tu alma, tu Padre Celestial ha decidido responder de tu petición de forma contraria. Cuando esto sucede, tu actitud se convierte en un factor importante. ¿Estás dispuesto a entregar tu herida, decepción, tal vez hasta tu dolor a Cristo, quien murió por ti, y luego comenzar a orar nuevamente? Los problemas con la oración son muchas veces intelectuales y no de la voluntad. Cuando oras efectivamente, la sumisión de tu voluntad está directamente relacionada con encontrar la voluntad de Dios. La oración que Dios responde es ofrecida con una actitud de sumisión. ¿Estás dispuesto a decir lo siguiente cuando la respuesta de Dios a tu oración urgente no sea la que quieres? Señor, haz tu voluntad. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, qué tan importante es que nosotros nos acerquemos a Dios confiando que se va a hacer su voluntad y no la nuestra. La oración muchas veces no va a ser conforme a lo que nosotros esperamos, ¿sí? La respuesta más bien a la oración. Muchas veces decimos, pido oración porque se sane o por esta persona o pedimos específicamente, pero no quiere decir que la respuesta va a ser esa. Tenemos que confiar en Dios que se va a hacer su voluntad. Por eso es muy importante que nosotros, cuando nos acercamos a orar, Señor, que se haga tu voluntad, ¿sí? Si tu voluntad es esta, adelante. Pero si tu voluntad es esta otra, adelante, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Y esa es la forma en la que nosotros necesitamos, ¿verdad?, acercarnos al Señor con confianza de que lo que sea su voluntad, eso es lo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Y tener consciente, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros debemos ser personas que oran constantemente y persistentemente, con la fe de que Dios va a hacer su voluntad, y sea cual sea su voluntad, eso va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, hermanas, consideremos y meditemos en nuestra vida de oración, ¿sí? ¿Estamos realmente nosotros viviendo de forma consciente como hijas adoptadas de Dios, sabiendo que al ser Él mi Padre, puedo acercarme con confianza? Tengo esta confianza de acercarme al Señor, de decirle, Señor, pues te necesito, quiero saber más de ti, quiero
quiero poner estas peticiones delante de ti, sabiendo que es tu voluntad la que se va a llevar a cabo. Preguntémonos también cómo he actuado cuando no siento ánimo para orar, ¿sí? Si hemos actuado a veces pues bajo nuestros caprichos, ¿verdad? Bajo nuestra voluntad, o nos sobreponemos a esa falta de ánimo, ¿no? Que a veces tenemos para orar. Nos acercamos a Dios en dependencia hacia Él, o pensamos que está en nosotros resolver nuestros problemas, como platicábamos, ¿no? Caemos en esa soberbia, en ese orgullo. Nos cuesta trabajo concentrarnos cuando oramos. Esto es algo que pasa. Muchas veces podemos estar pues pensando más en nuestras ocupaciones, o pensando más en los problemas, ¿verdad?, que tenemos, y no nos podemos concentrar cuando oramos. Todo esto hay que comentarlo, ¿no?, en el discipulado con la persona que estás. ¿Has relacionado tu lectura bíblica con la oración? A lo mejor no lo habíamos pensado, a lo mejor no lo sabíamos, ¿no? Que esto es algo importante, ¿no? El poder nosotros leer la palabra y después orar sobre lo que nosotros hemos leído, ¿no?, o aprendido. Entonces esto es aprender nosotros a orar conforme a la Biblia, ¿no?, conforme a la palabra. Hemos considerado estudiar los modelos de oración en la Biblia. Yo las animo, de verdad, las invito a que estudiemos estos modelos de oración en la palabra, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Puedes encontrar muchas veces en las mismas Biblias vienen estas oraciones mencionadas. Si no, vete a una concordancia, o si no, busca a lo mejor en el internet cuáles son las oraciones que vienen en la Biblia, específicamente esos modelos de oración, para que tú los estudies y para que los leas y para que aprendamos a orar aún conforme a esos hombres de Dios, ¿no?, que oraron, o mujeres también, ¿sí? Podemos también preguntarnos, ¿hay alguna situación que nos impide acercarnos a Dios para orar? Probablemente hay amargura, probablemente pues las ocupaciones, a lo mejor nos sentimos alejadas de Dios, como veíamos, ¿no? A lo mejor es orgullo o arrogancia de pensar, pues yo no tengo necesidad de orar, ¿no? O es esa falta de perdón que a veces tenemos, ¿verdad?, y que nos va a estorbar para podernos acercar a orar al Señor. Preguntémonos también si nos cuesta trabajo pedir oración a otros hermanos cuando tenemos una necesidad apremiante, ¿sí? Muchas veces pasamos esos momentos solos o solas, ¿verdad?, y no pedimos oración. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos también a quién pedir oración, tengamos personas de confianza con las que podamos abrir nuestro corazón y decirle, necesito oración en esto, estoy luchando con un pecado, estoy a lo mejor pasando un momento muy difícil con mis familiares, con algún familiar, o estoy de alguna forma sufriendo algún tipo de enfermedad y nadie lo sabe, pero necesito oración. No es que lo tengamos que pedir siempre a todos los hermanos, ¿no?, o lo tengamos que hacer siempre totalmente público, pero sí que pidamos oración a aquellas personas que sabemos que oran, porque también sabemos que siempre Dios pone gente en nuestras vidas que sabemos que ora, ¿sí? Entonces tenemos gente que de alguna forma nosotros sabemos a quién pedir oración. Entonces es algo importante, ¿no? ¿Cómo nosotros hemos respondido cuando Dios nos dice espera, o cuando nos dice sí, o cuando nos dice no a nuestras oraciones? Entonces, hermanas, que Dios nos ayude a ser creyentes de oración, que podamos orar su palabra, aceptar su voluntad ante lo que Él decida responder a nuestras oraciones, que estemos realmente dispuestas a que se haga la voluntad de Dios en las oraciones que nosotros le damos, ¿no?, le ponemos delante de Él. Entonces, acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tema. Señor, sabemos que es algo indispensable que nosotros, como tus hijos, estemos constantemente pasando tiempo en comunión contigo. Sí, a través de tu palabra, como hemos visto, que sea pues ese alimento constante, Señor, que nosotros tengamos a diario, y la forma en la que podamos recibir de ti lo que tú nos quieres decir, pero también a través de la oración, Señor, a través de ese tiempo en el que nosotros respondemos a aquello que tú nos has hablado, y que podamos realmente hacerlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad.
Ayúdanos, Señor, para que seamos mujeres de oración, mujeres que realmente oremos tu palabra, que oremos de acuerdo a tu voluntad, que no oremos, Señor, según nuestro pensamiento o de forma egoísta. Ayúdanos, Señor, para que oremos conforme a lo que tú nos vas guiando a través de tu palabra, y de esta forma, como veíamos, demos fruto, Señor, que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a tener ese tiempo de oración. Si no hemos tenido un tiempo apartado o el hábito de hacerlo, ayúdanos, Señor, ayúdanos para que podamos en este tiempo establecer un tiempo especial para pasar tiempos contigo en la palabra y en oración, como lo dice tu palabra y como nos los demanda, y ser verdaderamente tus hijas, Señor, viviendo de acuerdo a lo que tú has establecido. Te lo pedimos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, y también confiando, Señor, en que tú respondes a nuestra petición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.